Muy bien. Primera parte. Juli, ¿por qué él sale escapando, se bloquea o desaparece cuando yo intento hablar de temas delicados? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué me evita? ¿Por qué me aplica la ley del hielo? ¿Por qué se desaparece? ¿Y qué hacer para que yo no sienta, pues como para que él no sienta esta conversación como un ataque? Y aquí vas a poder entender por qué él a veces huye o se bloquea o se queda callado cuando muestras esa vulnerabilidad, cuando quieres expresar lo que sientes. Vas a descubrir qué es lo que lo hace sentir atacado y activa ese sistema de alerta, ¿sí? Aunque tú solamente quieras hablar con él y no hay ningún ataque. Y vas a aprender cómo hablar estos temas delicados sin que él sienta esa necesidad de salir corriendo, ¿vale? Entonces, para eso hay algo súper especial que se llama el cerebro triuno de Paul MacLean. ¿Listo? ¿Qué es el cerebro triuno? Mira, ¿por qué él se termina escapando, se bloquea o se desaparece cuando hablamos un tema delicado? Muchas veces, cuando intentas hablar de algo importante, él no responde desde la calma ni desde la madurez que tú esperarías, sino desde un sistema interno que se siente en peligro y es este específicamente. Ya te voy a explicar qué es eso. Por eso él muchas veces huye, a veces se queda callado, a veces se bloquea, a veces se desaparece y otras veces hasta se enoja contigo o te cambia el tema. Y eso no siempre pasa, no es porque no le importes, porque si le importas, bueno, no lo sé, pero puede que sí le importes y le importes mucho, pero muchas veces pasa es porque su cerebro está interpretando esa conversación como una amenaza. ¿Sí? ¿Por qué? El cerebro siempre está buscando dos cosas: aumentar el placer, quiero más placer, y reducir el dolor. Entonces, tu cerebro y el de él y el mío y el de todas las personas que estamos acá están diseñados para eso: acercarnos, traer todo lo que nos da placer, lo que nos da bienestar y alejar todo lo que se sienta doloroso, incómodo o peligroso. Entonces, cuando tú intentas hablar un tema delicado, aparece una herida, una pelea, un distanciamiento que hubo antes, una infidelidad, una incomodidad, una necesidad emocional. Si él lo vive por dentro como algo que amenaza, su sistema no piensa primero como, ay, la voy a escuchar con mucho amor, aquí estoy súper pendiente. No, 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 no. Va a escuchar como, yo tengo que protegerme porque me van a atacar. Y ahí empiezan las reacciones automáticas. Y más adelante te voy a explicar qué es eso. Entonces, ¿qué ocurre? Te voy a explicar los tres cerebros. El primero es el cerebro reptiliano, que se encarga del instinto. El segundo es el límbico, de las emociones. Y entre estos dos se hace el 95% de las reacciones que nosotros tenemos y la forma como percibimos el mundo. Y el neocórtex, que es la parte racional, pues es de un 5%. Por eso es que a veces utilizar palabras bonitas no funciona para nada, porque le estamos hablando solamente al neocórtex. Necesitamos hablarle al sistema límbico y al reptiliano, ¿vale? Entonces, vamos a mirar esto. Estos son los tres cerebros. El primero, el reptiliano, que es este de acá, es este pedacito del cerebro, esto rojito. El límbico, que es este morado de acá. Y el racional, la neocorteza, que es todo lo azul, que está por fuera de esta parte que es el límbico y es el reptiliano y el límbico. Entonces, estos dos hacen el 95% de las reacciones y este el 5%. A pesar de que este tiene el 95% de la masa y esto solamente aproximadamente un 5% de la masa. Y es muy paradójico. Pero para comprender mejor esto, imagínate lo siguiente. Estamos hace miles de años en una cueva, allá no hay celular, no hay carro, no hay terapia, no hay WhatsApp, no hay absolutamente nada. Y sales de la cueva a buscar comida, ¿sí? Y de repente ves un animal grande, enorme, con unos colmillos gigantes, gruñéndote y mirándote como si tú fueras el almuerzo. En ese momento tú no vas a decir, qué animal tan interesante, cuáles serán sus intenciones. No, 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 no. Ahí el cuerpo se activa en automático, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El corazón empieza a latir más rápido, la respiración se acelera, se vuelve más superficial, los músculos empiezan a tensar, la sangre se empieza a ir
hacia los brazos y hacia las piernas, y tu cuerpo se prepara para una de las tres cosas: pelear, huir o quedarse paralizado. Entonces, ahí piensa en comida, no piensa en comida. Por eso es que se nos va el apetito, por eso es que no nos cae bien la comida y por eso es que el sistema digestivo no está funcionando bien, ni el reproductor tampoco, porque no es hora de reproducirse. Es hora de que de activar una de estas defensas: pelear, huir o quedarse paralizado. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Las pupilas se empiezan a dilatar, empezamos a escuchar mucho y empezamos a temblar en nuestros brazos. Esa es la primera reacción. La primera reacción es: voy a pelear, pero veo que ese animal es enorme y mi cerebro corrige: no, con esto no se puede pelear, vamos a huir. Entonces, cuando empieza a huir, la sangre se empieza a ir a las extremidades inferiores, que son las piernas, y por eso empiezan a temblar, porque se llenan de sangre y de oxígeno para que tú las puedas accionar y corras muy rápido y te puedas trepar a un árbol y te puedas poner a salvo. Y luego, ¿qué pasa? Si estas extremidades no funcionan, si no puedo ni pelear, ni tampoco puedo correr, y estoy ahí, ¿qué hace mi sistema nervioso? Se paraliza, se queda y nos terminamos desmayando porque no aguantamos con el estrés que está manejando el cuerpo, ¿sí? Entonces, ese es el primer cerebro, esa es la función de este cerebro, el reptiliano. ¿Por qué? Su función principal es mantenerte con vida. ¿Que seas feliz? No, ni loco, con vida, lo que sea, pero con vida, ¿vale? Entonces, este sistema no piensa, no analiza, no debate, solo pregunta: ¿esto es seguro o esto es peligroso? ¿Me van a comer o me voy a salvar? Punto. Y si siente peligro, actúa así, actúa inmediatamente, porque es un mecanismo de defensa, ¿sí? Y ese cerebro todavía vive en nosotros. Por eso hoy, aunque ya no estemos escapando de un animal con colmillos, sí podemos estar reaccionando parecido cuando sentimos una amenaza emocional con la pareja, con el jefe, con los compañeros del trabajo o saliendo a la calle, ¿vale? Por ejemplo, si hay una conversación con la pareja, entonces te dicen, si la pareja te siente que tú vas con dobles intenciones, no vas tranquila, no vas en paz, empieza a procesar: me van a criticar, voy a quedar como el malo, me van a controlar, esto va a terminar mal, esto es una amenaza. Entonces su sistema empieza a reaccionar como si estuviera como en peligro, como si un cocodrilo gigante se le apareciera. Y es como que dice: no, pero soy yo la que le voy a hablar. Pero él no lo ve así, su cerebro no lo ve así. Eso lo ve con una amenaza. Y por eso, ¿qué ocurre y cómo reacciona ante un peligro real? Pelea, huye o se bloquea. Y después aparece el segundo cerebro. El segundo cerebro se llama el cerebro emocional o el cerebro límbico. Entonces imagínate otra vez en la cueva. Allá en la cueva, pues no había un lenguaje de hoy, como decir: hola, ¿qué más? ¿Cómo estás, mi amor? Mira, es que siento inseguridad, mira, tengo tristeza, necesito conexión emocional, bla, 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 lo que le quieras decir. No, allá no había lenguaje. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Pues de alguna manera sí. ¿Y cómo nos comunicamos realmente? Como no había lenguaje, teníamos el resto del lenguaje no verbal. Entonces, la cara, el rostro, el tono, como explicábamos, pues como expresábamos ese gaga, eso, los gestos que hacíamos, y ahí expresábamos el miedo, la alegría, la rabia. Y ese cerebro emocional fue clave para conectar a las personas, poder recordar y poder aprender. Entonces, este cerebro es el que se guarda las memorias como: eso me dolió, esto me está dando miedo, eso me hizo sentir amada o me hizo sentir amado, eso me hizo sentir rechazado, etcétera, etcétera. Y como guarda sus recuerdos emocionales, hace algo supremamente importante, y es que conecta lo que estamos viviendo hoy con memorias del pasado para que no vuelva a doler, ¿sí? Entonces, si una persona vivió muchas veces que hablar de algo, por ejemplo, con sus padres o en el entorno donde creció, y vivió muchas veces que hablar de algo incómodo terminaba en pelea o en la crítica, o se sentía vergüenza o se sentía su culpabilidad, su cerebro emocional, pues de una vez se activa antes de escuchar realmente lo que están hablando. Entonces empieza una reactividad. Por eso a veces tú dices como: no, es que yo solamente quería hablar.
pero el otro lo que siente es que ella me está atacando, ¿sí? Y luego viene el último cerebro, que es este, que es la neocorteza o el neocórtex, que es el cerebro racional, ya es cuando le ponemos lógica a las cosas, ya viene el lenguaje. Este ya no reacciona como tal, sino que este es el que piensa. Entonces, este es el que nos diferencia de los animales y de la reactividad de los animales. ¿Por qué? Este analiza, le da sentido a las cosas, interpreta, cuestiona, organiza la información y toma decisiones. Y es el que puede decir, a ver, no me están atacando, solamente me está preguntando cómo estoy. Listo. O, por ejemplo, esto que estoy sintiendo no significa que esté en peligro, no pasa nada, ella solamente me está diciendo algo. Listo. O voy a escuchar antes de reaccionar. O, por ejemplo, preguntarle, ven, déjame entender qué está pasando. Sí, entonces ese es el que nos ayuda a darle sentido a las cosas. Pero además, este cerebro nos ayuda a ahorrar energía, porque imagínate si tuvieras que analizar conscientemente cada cosa que pasa contigo en tu cuerpo en el día, como caminar, ir a abrir una puerta, como yo estiro la mano, abro la mano, estiro mis dedos, agarro el pomo de la puerta, giro 60 grados y luego empujo. No, pues nos volveríamos como locos. O imagínate cepillarte, o escribir, o manejar. Eso sería súper agotador. Por eso muchas cosas que nosotros hacemos, las hacemos en automático, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo aprendemos a través de acá y lo automatizamos para que estos dos lo sigan haciendo y se considere una forma segura, ¿sí? Eso es ahorrar energía. El problema es que también podemos llegar a vivir con muchas cosas en automático, con las cosas emocionales. Y ahí está el punto importante de esta parte del cerebro triuno. Es que en una conversación delicada de pareja, muchas veces no está hablando solo el cerebro racional. También se activa el cerebro reptil, el de la sobrevivencia, y el cerebro límbico, que son las emociones. Entonces, el cerebro que quiere sobrevivir y está súper atento a una amenaza, pero también el cerebro que está recordando heridas constantemente. Por eso una conversación que para una persona significa quiero acercarme y darte un abrazo, para la otra puede significar peligro, crítica, presión, mejor me cierro, pongo barreras y me alejo de ti. Listo, o hasta te dejo en visto por WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando él se bloquea, evade o desaparece o se va, no siempre significa que no le importas, porque muchas veces significa que se activó primero su cerebro de defensa y no alcanzó a entrar su parte racional. Y eso normalmente pasa cuando nos conectamos con memorias de infancia, memorias de otras vidas o memorias transgeneracionales del árbol familiar. Sí, entonces algo súper clave. Nosotros normalmente no siempre huimos de una persona, sino que a veces huimos de lo que estamos sintiendo por dentro, y esto lo vamos a desarrollar un poco más acá. Estamos huyendo de lo que sentimos por dentro cuando estamos con esa persona en una conversación difícil. Y la solución no es forzar más las cosas, la solución es entender que parte del cerebro está tomando el mando para que la comunicación no active solamente como el mecanismo de defensa, sino que también se sienta segura, ¿vale? Y entonces, aquí está lo importante. Muchas veces han intentado de todo. ¿Desde dónde? Desde la neocorteza. ¿La neocorteza es cuál? 5%. Es decir, todo el sobreesfuerzo que hacemos se va a un 5% y el 95%, ¿qué pasa? No está alineado y ¿qué hace? Termina negando todo. Vamos a ponerlo por acá. Entonces el 95% dice, esto no me está funcionando. Entonces has intentado de todo. Sí, has intentado hablar con él, neocórtex, buscar momentos tranquilos, neocórtex, darle espacio, quedarte en silencio para que él piense, hablar claro, probar otros ambientes, reconectar desde la mirada, decir qué les importa, ser cariñosas, hablarle bonito, hablar con respeto y con calma, respirar profundo, escuchar sin reproches, llorando por teléfono, por mensajes o por las buenas o por las malas. Incluso han intentado psicólogos, terapias, hasta decir, ya no seguiré contigo. ¿Y a dónde están hablando? Al 5%
y activando la parte negativa o reactiva de este 95%, cuando debería ser al revés. Y aún así, a pesar de que has probado de todo, muchas veces termina lo mismo. Él se cierra, te cambia de tema, él se queda callado, se pone a la defensiva, huye o desaparece o terminan peleando por tonterías. ¿Por qué? Porque no basta con cambiar las palabras o el momento o el lugar. Si tú entras a la conversación con el cuerpo alterado, el corazón cargado, tu sistema nervioso a punto de explotar, ¿sí? Si tú llegas, ¿y cómo se ve eso? Si tú llegas con el pecho apretado, con ansiedad, con miedo a que todo termine mal, con esa rabia acumulada, con esas ganas o ansias de que por fin te entienda, dolores viejos, antiguos, el cansancio, esa frustración o incluso esa hipervigilancia, porque ya no sabes cómo hablar sin que le explote, ¿sí? Porque aunque hable suave, él puede empezar a sentir otra cosa. ¿Y qué va a pasar? Que él se va a sentir presionado, ¿sí? Va a sentir que es un reclamo, es exigencia, es una amenaza, y es como que, ay, otra vez lo mismo, y te voltea los ojos y todo, ay, otra vez lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Tu sistema se activa y el sistema de él se activa. ¿Y vuelven a qué? A lo mismo, exactamente a lo mismo. Él se defiende o termina huyendo o se bloquea y se paraliza. ¿Sí? ¿Y qué termina pasando? Que tú sientes que él no te escucha y no te pone atención, no te ama, bueno, y la película que nos queramos inventar. La solución aquí es no seguir probando más formas de hablar desde el mismo lado, desde la neocorteza, desde el mismo dolor. La solución es que primero haya paz dentro de ti y que puedas, sí, y te lo digo, una persona tiene que tomar la iniciativa, una persona tiene que dar el primer paso, ¿sí? Porque la gran solución es que haya paz dentro de ti, que puedas bajar esa carga emocional que vienes sosteniendo pues todos los días, que es ese sobrepensamiento, que es pensar demasiado las cosas o sentir que estás caminando como sobre cáscaras de huevo y que en cualquier momento eso se va a romper, o tener que medir siempre las palabras o aguantar, explotar o arrepentirte o incluso volver a intentarlo y terminar súper agotada. Porque si tú no sueltas todo eso primero, aunque tus palabras digan, yo quiero hablar contigo, tu cuerpo puede estar diciendo otra cosa, con el ceño fruncido, con una actitud más agresiva, más fuerte, diciendo estoy herida, estoy cansada, necesito que me resuelvas esto ya. Y eso la otra persona lo percibe. Eso es lenguaje no verbal. Estamos diseñados con el sistema límbico y reptiliano a captar el lenguaje no verbal. Sí, entonces, por eso, si tú no das ese primer paso de vaciar ese dolor que tienes por dentro, dejar de cargar tantas historias emocionales, o no tanto la historia, el dolor de esa historia emocional, y empiezas a salir de ese modo alerta y vigilancia, volver a y comenzar a volver como una energía femenina que sea más tranquila, más suave y más segura, la conversación va a seguir volviéndose una guerra. Pues, o como dicen por acá, bueno, una guerra más bien. Se va a ir alterando un montón. Y va a seguir pasando exactamente lo mismo. La pelea, se defiende, hace un silencio, no pasa absolutamente nada, o huye, o ley del frío y hay distancia. En cambio, cuando tú empiezas a recuperar esa calma, recuperas tu centro, recuperas como esa sensación de certeza de que tú eres valiosa así como tú eres, ¿sí? Y se eleva la energía femenina, permites que se eleve la energía femenina porque empezaste a confiar otra vez en ti, el muro inmediatamente se cae. Y no es porque te quedes callada, ni porque te aguantes, ni porque te resignes, sino porque dejas de entrar en la conversación desde la herida abierta y empiezas a entrar desde una presencia que no empuja nada, no presiona, no persigue y no amenaza. Y eso se nota también. Y ahí es cuando la conversación puede empezar a sentirse muy diferente, porque muchas veces, ahorita lo digo, no es por falta de amor o que no le intereses. Lo que falta es estar en paz para poder equilibrar esa energía femenina y volver a sentir esa seguridad en ti. Y esa seguridad en ti empieza cuando tú dejas de entrar a la conversación cargando todo ese dolor que vienes acumulando. ¿Listo? Muy bien. Esa es la primera pregunta. Preguntas hasta acá. ¿Cómo van? Mandan un... ¿Por qué se me está yendo este nombre? Un pulgar arriba.
Pues Dari pensativa, muy bien. Si tiene preguntas, me las van dejando por el chat y las vamos respondiendo. ¿Listo? Bueno, Bonito, muy importante, porque yo estaba acostumbrada a luchar para que mi esposo mirara mi luz. Como estoy aquí, todo lo que hacía era para llamar su atención y para que él se diera cuenta de los valores, de la grandeza que había en mí. Entonces nunca me imaginé que no tenía que hacer eso, sino que simplemente tenía que vivirlo yo y darme cuenta que había en mí luz, mirar, o sea, mirar hacia adentro, como dice, y mirar que yo tenía luz. Y increíblemente, cuando dejé de preocuparme, él se dio cuenta y fue ese como esa reacción de ya no es que yo quiera que esté conmigo, sino él decide estar conmigo y ok, transmitirle eso a, pues, a las demás personas, a mis amistades. Siempre les transmitía algo, pero cuando yo miraba mi vida no era congruente con lo que yo les transmitía y eso me ponía triste. Y ahora mirar, recibir esos elogios de que les transmito luz y mirar mi vida y decir, sí, sí, sí miro eso en mí, eso es maravilloso, es lo más grande que me ha pasado.